mis amigos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal, mi nombre es Sil y estoy muy contenta de estar en contacto con todos ustedes por este medio. Así que desde ya, muchas gracias por su tiempo y apoyo y les quería recordar que si aún no se suscribieron a este canal, por favor lo hagan y activen la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y ahora sí, sin más intro, comencemos con la historia del día de hoy. Para quienes no vieron el resumen del primer video, se los voy a estar dejando acá arriba, así pasan a verlo. Antes de comenzar vamos a hacer un breve resumen, así nos ponemos en contexto. Elisa Claps, una adolescente de 16 años, desapareció el 12 de septiembre de 1993, luego de encontrarse con un amigo, Danilo Restivo, de 21 años, en la iglesia de la Santísima Trinidad en Potenza, Italia. Desde un primer momento, la familia y gran parte de la comunidad sospechó de Restivo, ya que era conocido por sus comportamientos perturbadores. Entre ellos, acosar mujeres cuando se sentía rechazado. También tenía un fetiche con el cabello de las mujeres, a quien solía cortarles mechones sin su consentimiento. La familia Claps denunció en numerosas oportunidades de que Restivo estaba siendo protegido por el poder político y religioso del lugar, ya que pertenecía a una familia poderosa y con grandes influencias, y esto dio lugar a numerosas teorías conspirativas. En abril del 2002, Restivo se mudó a Bournemouth, en Inglaterra, y en noviembre de ese mismo año, su vecina Heather Barnett fue víctima de un delito atroz. Restivo fue investigado en un primer momento, pero su coartada lo ubicaba en otro lugar al momento de los hechos. Pero los detectives descubrieron la conexión entre Restivo y la desaparición de Elisa Claps en Italia, por lo que decidieron revisar nuevamente su coartada. Si bien el hombre había presentado un boleto de autobús con el horario de 8:44 de la mañana y había además imágenes de una cámara de seguridad que lo mostraban subiéndose al mismo, esto no necesariamente significaba que él haya viajado hasta el centro de capacitación, sino que pudo bajarse en la siguiente parada y regresar caminando para cometer el hecho. Planteada esta hipótesis, los detectives revisaron 2 veces más el libro de registros del centro de capacitación y se dieron cuenta que el horario de ingreso anotado por Restivo estaba alterado, ya que se llegaba a percibir vagamente que el horario escrito inicialmente era el de las 10:28 am y que por encima se reescribió el número 9, ya que Restivo se debe haber dado cuenta que el horario real lo ubicaba en el momento de los hechos. Igualmente, más allá de que los investigadores estaban seguros que él era el responsable, sabían que no contaban con la evidencia suficiente. Su próximo paso fue solicitar todos los videos de las cámaras de circuitos cerrados en el área, tanto de la parada en la que el sujeto abordó el colectivo como las imágenes de las paradas siguientes. En las imágenes se podía ver el auto de Heather por la calle de su casa, regresando a dejar a sus hijos alrededor de las 9:30 de la mañana. 45 minutos después que el auto pasara, a las 10:15 aproximadamente, se ve a un hombre encapuchado caminar rápidamente desde la calle donde está la casa de Heather en dirección a la parada del autobús. La mala calidad de estas grabaciones no permitía un reconocimiento al 100%. Los detectives sabían en este punto que él era el responsable, que esto demostraba que fue él quien le quitó la vida a Heather y que luego de hacerlo tomó el autobús para ir al centro de capacitación y modificó el horario para hacerlo coincidir con su coartada. Pero sabían también que las evidencias que tenían eran solo circunstanciales, ya que más allá de que habían realizado una búsqueda exhaustiva, no se encontró el arma del hecho y tampoco contaban con evidencia forense que lo vinculara a la escena y por lo tanto no podían arrestarlo. En noviembre del 2003 dieron a conocer al público nuevos detalles sobre la muerte de Heather, como lo de la mutilación y las huellas de las Nike en la escena. El objetivo era sensibilizar a la población para que aquellos que tuvieran algún tipo de información pudieran brindarla, pero no tuvieron éxito. Por otro lado, la Interpol se puso en contacto con las autoridades de Potenza para informarles que estaban investigando a Restivo y solicitaron información sobre la desaparición de Elisa. Con todo esto, los investigadores estaban seguros de que Restivo era un sujeto peligroso, capaz de planificar minuciosamente un hecho terrible, y lo peor de todo es que estaba en las calles. Es por esta razón que a inicio del 2004 deciden comenzar a vigilar a Restivo de forma encubierta por medio de dispositivos electrónicos de seguimiento y escucha, esperando que él cometiera un error que lo llevara a su arresto. Esta vigilancia a veces eran 24/7, lo seguían desde que Restivo salía de su casa hasta que se acostaba por las noches. Intentaban no perderse ningún detalle. Al principio no notaron nada extraño en su comportamiento, realmente no estaban logrando los resultados deseados para una operación tan costosa.
El siguiente paso, aparte de seguirlo, fue citar al sujeto a la estación de policía para una nueva entrevista. Pero, en realidad, el objetivo no era en sí la declaración, ya que se dieron cuenta que él siempre tenía respuesta para todo, sino lograr que saliera de su casa para que agentes encubiertos entraran a su domicilio para instalar micrófonos y cámaras y así lograr una vigilancia más completa. No satisfechos con esto, los detectives creían que debían provocar de alguna manera a Restivo, lograr que él hablara, al menos en la intimidad de su casa, que dijera algo que lo comprometiera. Y para lograr ese objetivo, hasta esto ya habían pasado 2 años y medio de la muerte de Heather, la policía nunca había dado a conocer al público la posible conexión entre la desaparición de Elisa Claps en Italia y la muerte de Heather. Habían mantenido esto en secreto para evitar que Restivo se asustara y huyera. Entonces, la idea que tenía la policía era filtrar a la prensa esta posible conexión entre Elisa y Heather como un rumor y sin mencionar a Restivo como nexo. Lo que esperaban los detectives con esto era una reacción en vivo de Restivo, estando en su casa, viendo esta información en las noticias. Querían ver si él reaccionaba de alguna manera, tenía una conducta extraña o decía algo. La información apareció en todas las noticias, en las primeras planas de los diarios. Los detectives estaban atentos al momento en que el hombre lo supiera. Aclaro aquí que todo esto era por medio de la vigilancia y por los micrófonos colocados en la casa del sujeto. Llegado el momento, fue su esposa quien realizó un comentario, pero la reacción de Restivo no fue la esperada. Apenas hubo reacción. Solo comentó algo sin relevancia y al pasar. Era casi imposible de creer que este sujeto no haya tenido reacción alguna cuando, al parecer, habían descubierto su secreto. Fue como muy increíble e inesperada su reacción porque un sujeto que sabe que es culpable y que está viendo en la televisión una posible conexión entre dos casos en el que él fue el responsable, sin embargo no hubo nada. Sin el resultado esperado, la operación que habían montado los investigadores corría peligro, por un lado porque era demasiado costosa y por otro porque no estaban obteniendo ningún resultado. Sin embargo, al continuar con la vigilancia, descubrieron un patrón de comportamiento en Restivo. El sujeto solía frecuentar lugares alejados y boscosos, que tenían en común que eran mayormente transitados por mujeres que paseaban a sus perros o que hacían ejercicio. Si bien en los primeros tiempos su conducta en esos sitios no generó alerta en los policías encubiertos, esto cambiaría el 12 de mayo. Ese día Restivo condujo hacia un sendero boscoso y alejado, donde comenzó a caminar sin sentido alguno, simplemente daba vueltas sin hacer nada significativo, hasta que los detectives vieron pasar a una mujer junto a él paseando su perro. Restivo, sigilosamente para que ella no se diera cuenta, comenzó a seguirla guardando distancia. Si ella giraba en una esquina, él hacía lo mismo. En un momento se puede ver en la grabación que por alguna razón él se asusta y se esconde detrás de la maleza. Quizás se percató de que la mujer se dio cuenta o también está la posibilidad que haya descubierto a los agentes encubiertos que lo vigilaban, pero esto último es poco probable. Luego de esto, Restivo dejó de seguir a la mujer y comenzó a caminar de regreso a su auto. La policía creyó en un primer momento que algo había alterado su plan. Y hay un dato importantísimo que desde un principio hizo sospechar a los investigadores. Y es que era mayo y hacía mucho calor, sin embargo Restivo estaba vestido con guantes y con abrigo. Simplemente no tenía ningún sentido. Cuando llegó a su auto se quitó los guantes y un bolso que llevaba con él. Los dejó en el auto y sacó otra muda de ropa del baúl. Luego caminó hacia unos arbustos y comenzó a cambiarse de ropa. Este comportamiento encendió las alarmas de los agentes encubiertos porque definitivamente el sujeto planeaba algo. Además, establecieron la conexión con que el responsable de la muerte de Heather había llevado una segunda muda de ropa para cambiarse. Aparte, todo su comportamiento era sospechoso: elegir un lugar alejado y boscoso, seguir sigilosamente y oculto a las mujeres solas. Los agentes preocupados se comunicaron con la base para informar de la situación, ya que creían que era necesario intervenir para evitar que algo pasara. Sin embargo, el detective a cargo le dijo a los agentes encubiertos que no hicieran nada, pero ordenó a oficiales uniformados que se encontraban patrullando que abordaran a Restivo con la excusa de que estaban investigando robos en ese lugar y que estaban entrevistando a las personas que paseaban por ese sendero. Cuando los agentes le preguntaron qué estaba haciendo por la zona, la respuesta que dio fue bastante elaborada.
y es muy probable que él haya tenido preparada esta respuesta en caso de verse descubierto, ya que servía para explicar de alguna manera su comportamiento extraño, aunque claramente nadie creyó su historia. Dijo que estaba dando un paseo, pero uno muy especial porque él tenía de mascota una lagartija, así que solía visitar este tipo de lugares con frecuencia para recolectar insectos para su lagartija. Esto fue muy inteligente de su parte porque explicaba, por ejemplo, por qué se agachaba en la maleza. Los policías fingieron aceptar su versión, pero le pidieron revisar su vehículo, y allí dieron con una prueba bastante escalofriante. Cuando revisaron la bolsa que él llevó durante el seguimiento a la mujer, encontraron un cuchillo con una hoja de 38 centímetros, 2 pares de tijeras, guantes, un pasamontañas. También en el baúl encontraron varias cosas de limpieza como toallas, pañuelos, todo un kit criminal. Con esto, los investigadores no tuvieron dudas que el sujeto había salido a buscar a su próxima víctima. Si bien las autoridades incautaron este kit bastante sospechoso, no pudieron arrestarlo porque en realidad no había cometido ningún delito. Sin embargo, Restivo continuó siendo vigilado. Poco tiempo después de este incidente, mientras los detectives realizaban escuchas provenientes de la casa de Restivo, la pareja tuvo una charla íntima donde salió a relucir el fetiche que Restivo tenía con el cabello de las mujeres. Y este fue un descubrimiento muy importante para las autoridades porque inmediatamente lo relacionaron con los mechones hallados en las manos de Heather. Igualmente, los agentes encubiertos durante su seguimiento habían observado esta conducta de Restivo de tocar el cabello de las mujeres cuando viajaba en autobús. Pero como ellos estaban de incógnito y esas mujeres no habían presentado denuncia alguna, nunca pudieron intervenir. Sin embargo, ellos decidieron comenzar a investigar este tipo de incidentes. En noviembre del 2006, 2 mujeres presentaron una denuncia contra un sujeto desconocido que les había cortado mechones de cabello mientras viajaban en el autobús. Otra mujer se presentó como testigo de haber visto cómo un hombre le cortaba el cabello a una mujer también en el autobús, y la descripción que dieron estas mujeres coincidía obviamente con Restivo. Pero por alguna razón, esto no era un delito grave, él no fue arrestado. Sin embargo, las autoridades obtuvieron una orden de allanamiento de su casa. Y allí encontraron un mechón de cabello escondido, pero que nunca pudieron identificar a quién pertenecía. Sin embargo, a pesar de todo esto, las pruebas seguían siendo insuficientes como para presentar una acusación formal. Los incidentes de corte de pelo habían iniciado en el año 2002, justo cuando el sujeto se había mudado a Inglaterra, y llegó a haber 15 informes en ese país y 9 en Italia. Pero a pesar de todo esto, los investigadores ingleses no se daban por vencidos. Cuando Gildo supo de la posible conexión entre el caso de su hermana con el de Heather, viajó a Inglaterra y se reunió con los detectives para aportarle la información que durante años había recopilado. De regreso a Italia, imprimió carteles con la foto de Elisa y de Heather y las colocó por toda la ciudad. Esto ayudó a que el caso de su hermana volviera a generar interés en los medios. En el 2006, la calle que había tomado Elisa para ir a la iglesia fue bautizada con su nombre. Por otro lado, tanto la policía italiana como la inglesa trabajaban en colaboración para intentar resolver ambos casos. Sin embargo, el tiempo fue pasando y el caso de Heather se fue estancando y prácticamente desapareció de los medios. Los detectives hicieron público el video de las cámaras de seguridad que muestra a Heather conduciéndose a su casa y luego a un hombre con las características de Restivo caminando desde la calle de la mujer hacia la parada de autobús. La intención de las autoridades era hacer un llamado a la sociedad para ver si alguien reconocía al hombre de la imagen. Una persona que trabajaba en una farmacia de la zona se presentó diciendo que era un cliente asiduo y que era de origen italiano. Sin embargo, nuevamente para el fiscal estas pruebas seguían siendo circunstanciales. En el 2008 tendría lugar un importante avance. El detective a cargo del caso se jubiló y un nuevo oficial se une al equipo de investigación y decide comenzar todo desde cero, revisar los informes, reenviar todas las evidencias para realizar nuevas pruebas forenses. Además, tengamos en cuenta que entre el 2002 y el 2008 la tecnología había avanzado y por esto creían que se podía obtener quizás algo nuevo. Se comenzó realizando pruebas al mechón de cabello no identificado encontrado en una de las manos de Heather. El temor de los detectives es que este perteneciera a otra víctima y más teniendo en cuenta el fetiche de Restivo. Por ese motivo se comunicaron con la familia de Elisa para solicitar una muestra de ADN para poder compararlo, pero no hubo coincidencia. Luego de esto fueron analizadas por expertos en cabello,
que a partir de técnicas podían establecer una especie de línea de tiempo del cabello hasta el momento en que se produjo el corte. Y con esto se podía determinar a partir de proteínas y químicos, por ejemplo, el estilo de vida. También de dónde era la persona a partir del agua que consumía, ya que cada lugar variaba de acuerdo a los químicos presentes. A partir de todo esto, los peritos determinaron que la persona era de Reino Unido, que 2 meses antes de que le cortaran el mechón de pelo estuvo en Valencia, España, y 1 mes antes en Tampa, Estados Unidos, y luego regresó nuevamente al Reino Unido. Con todos estos datos, la policía hizo un llamamiento público a esta persona en particular que haya realizado esos viajes y que haya sufrido un incidente con el cabello. Sin embargo, nadie se presentó. Esto pudo ser o bien porque la persona no vio el anuncio policial o, en el peor de los escenarios, que ya no estuviera con vida. Hasta el día de hoy no se pudo identificar a la persona a quien pertenece ese mechón de cabello. Lo siguiente que fue sometido a una nueva pericia forense fue la toalla verde, que el primer examen en su momento había arrojado que si bien la sangre pertenecía a Heather, estaba mezclada con otro ADN, pero que en ese momento no se pudo extraer un perfil. Con una nueva técnica se encontraron rastros de sudor y escamas de piel. Esta vez, si bien no se pudo determinar al 100% que pertenecía a Restivo, había solo una posibilidad entre 57.000 que ese ADN perteneciera a otra persona. Para el 2009, lo siguiente que se somete a un nuevo examen son las zapatillas Nike que Restivo usó el día de los hechos y que habían sido halladas dentro de un balde con lejía. Repasando un poco, en un primer momento se había determinado que las zapatillas de Restivo no coincidían con las huellas ensangrentadas encontradas en la escena. Pero la hipótesis de los detectives era que el responsable se había cambiado las zapatillas antes de salir de la casa. Y estas podían ser ese segundo par. En cuanto a las pericias que se realizaron en ese momento, en realidad no se había encontrado nada significativo, ya que la lejía había destruido casi todo. En esta oportunidad, utilizando una nueva técnica, se esparció luminol por todo el calzado y gracias a esto se descubrió que dentro del calzado, específicamente en la plantilla, había sangre. Esto tuvo sentido para las autoridades. Seguramente al momento de cambio de zapatillas, los calcetines de Restivo tenían sangre y las transfirió al nuevo calzado. Sin embargo, no se pudo establecer a quién pertenecía la sangre, ya que la lejía prácticamente deshizo el ADN. Con todo esto, los investigadores estaban seguros que tenían las pruebas necesarias para arrestar y acusar a Restivo. Cuando los detectives lo confrontaron con la evidencia más firme, que era su ADN en la toalla verde, el sujeto, con total tranquilidad y exactitud, respondió que efectivamente era su toalla, pero que él se la había llevado a Heather como muestra del color que quería para sus cortinas. Una vez más, él parecía estar un paso adelante que los investigadores, ya que su versión explicaba por qué estaba su ADN, por qué estaba en casa de Heather, y un abogado defensor en una corte podía fácilmente derribar esa evidencia. Si bien sabían que el sujeto mentía, era difícil probarlo. Las pruebas recolectadas lamentablemente seguían sin ser suficientes para armar una causa sólida. Al enterarse de esto, la hermana de Heather dijo que ella sería capaz de testificar en la corte contra esa versión, ya que su hermana le había comentado sobre las cortinas que Restivo le había encargado, porque le había llamado la atención que alguien pague por unas cortinas sin saber cómo las quería, de qué tela, de qué color. Sin embargo, esto no sería más que la palabra de uno contra la del otro. Y sin dudas, él se encargaría de dar ante esto una excusa convincente. Los investigadores en este punto creían que no iban a lograr nunca arrestar a Restivo, ya que lo habían intentado todo sin obtener resultados. Pero en el año 2010 y a miles de kilómetros de distancia, un terrible descubrimiento pondría fin a los años de impunidad de Restivo. Habían pasado ya 17 años desde la desaparición de Lisa, y durante todo ese tiempo su familia no había parado ni un segundo en sus esfuerzos por encontrarla, enfrentando sin dudas un fuerte manto de encubrimientos y secretos que parecían infranqueables. Durante casi 2 décadas, el sacerdote de la Santísima Trinidad, Mimi Sabia, a través de diversas excusas, nunca permitió un verdadero registro de la iglesia. En 2001, las autoridades habían realizado una visita fugaz por el lugar, pero con una mayoría de áreas restringidas. En 2007, en teoría, los detectives de Potenza habían inspeccionado no solo las escaleras mecánicas donde supuestamente Restivo tuvo el accidente, sino también revisaron, y según ellos, de forma minuciosa la iglesia con ayuda de radares, sin encontrar nada relevante.
En 2008, el sacerdote Mimi Sabia falleció, llevándose con él posibles secretos y una estela de sospechas que hasta el día de hoy siguen generando interés. En su lugar ingresó un sacerdote de Brasil llamado Dom Bagno como vicepárroco. En febrero del 2010 se produjeron filtraciones en varias áreas de la iglesia, por lo que una empresa de refacciones hizo una inspección y descubrieron que el problema provenía de la terraza, por lo que los trabajadores resolvieron rápidamente el problema despejando los drenajes. Coincidentemente, 15 días después, se produjeron nuevamente filtraciones desde un área del techo, así que debieron comunicarse con la empresa de refacciones, quienes tardaron en enviar a sus trabajadores supuestamente porque estaba lloviendo. El 17 de marzo del 2010, 3 trabajadores se dirigían por una pequeña escalera que llevaba al ático de la iglesia, con el objetivo de salir al techo para reparar las filtraciones. Como el ático estaba oscuro, alumbraron con sus linternas, y es así como realizaron un impactante descubrimiento: un cuerpo prácticamente momificado y semicubierto con tejas. Inmediatamente se dieron aviso a las autoridades, aunque no únicamente a las policiales, sino también a la eclesiástica. Los peritos siguieron el mismo recorrido que los trabajadores, subiendo por una estrecha escalera que conducía desde la sacristía a una pequeña terraza y desde allí pasando por una pequeña puerta que conducía al ático. Una de las primeras cosas que observaron fue que en el techo, por encima del cuerpo, alguien había realizado un agujero de forma improvisada. Se sospechó que el objetivo era para que los olores se dispersaran. El cuerpo aún tenía ropa, pero bastante deteriorada. Se observó que tenía el pantalón bajado, el sostén había sido cortado por el frente, entre las copas. Al lado del cuerpo se encontró unos anteojos en perfecto estado, un reloj y aún llevaba puesto el calzado. Debajo descubrieron algo bastante extraño, un botón rojo, y lo más escalofriante fue que en las manos se encontraron mechones de cabello. En el ático también había un colchón. Todo esto fue incautado para su posterior análisis. La sospecha sobre a quién pertenecía el cuerpo hallado era cada vez más fuerte. Mientras esto sucedía, Gildo venía de regreso a Potenza desde Nápoles cuando recibió un llamado de un periodista, quien le informó que se observaba un gran movimiento en la iglesia de la Santísima Trinidad. Solo minutos después recibió el llamado del padre Marcello Cosi, quien era muy amigo de la familia y había luchado junto a ellos para desentrañar la verdad sobre la desaparición de Elisa. Este le pidió que por favor estacionara y le informó que se había encontrado un cuerpo en la iglesia y que todo indicaba que estuvo allí durante muchísimo tiempo. Tras 17 años de la última vez que fue vista en esa misma iglesia, la familia pudo reconocer que los elementos encontrados, como la ropa, calzado, anteojos y reloj, pertenecían a la adolescente Elisa Claps. No solo la familia, sino la comunidad y el país se indignaron con el hallazgo, ya que los Claps, en un sinfín de oportunidades, solicitaron que se registrara exhaustivamente esa iglesia, ya que había sido el último lugar en que Elisa fue vista. Casi de inmediato, la familia denunció que ese hallazgo no había sido otra cosa que una puesta en escena, que simplemente alguien había decidido que ya era tiempo de que se la encontrara y que las filtraciones no fueron más que una excusa para eso. En relación a estas declaraciones hubo, y hasta el día de hoy, hay muchas teorías. De acuerdo a Gildo, en 1996, y por casi un año, se habían llevado a cabo obras justo al lado del ático, por lo que resultaba poco creíble que nadie haya visto nada. Supuestamente trabajadores estuvieron en ese ático y lo único que vieron fue una enorme pila de tejas y escombros, pero cuando el cuerpo de Elisa fue descubierto oficialmente, estaba semicubierta, con sus anteojos intactos al lado, por lo que la familia piensa que las tejas y los escombros fueron retirados deliberadamente para dejar expuesto el cuerpo, y que esto de retirar las tejas habría sucedido 2 años antes, en el 2008, específicamente el 22 de mayo, según publicaría posteriormente un diario italiano, comparando datos surgidos de un análisis botánico, donde un experto que había analizado las hojas y semillas retirados del cuerpo de Elisa estableció que estas databan de 2 veranos antes, es decir, 2008. Por otro lado, el dueño de un comercio ubicado al lado recordó que por ese tiempo, es decir, en el 2008, alguien dañó la vidriera de su local con una piedra sacada de un montículo de escombros que había al costado de la iglesia, por lo que el investigador de la familia, junto a otros, creen que ese material abandonado era lo que ocultaba el cuerpo.
Igualmente, nada de esto pudo ser comprobado. A días del hallazgo, miles de ciudadanos acompañaron a la familia Claps por las calles de Potenza en su petición de justicia y verdad. Toda Italia se vio conmocionada por el tardío hallazgo. La autopsia no fue tarea sencilla, ya que tras 17 años el cuerpo estaba prácticamente momificado. Sin embargo, se pudo determinar que la niña perdió su vida a causa de 3 heridas, con 2 armas filosas, un cuchillo y una tijera. Se cree también que esta última fue utilizada para cortar el sostén, el pantalón, el suéter y la ropa interior baja de Elisa. Se cree que primero fue atacada por la espalda, donde se encontraron 3 heridas, mientras que las restantes fueron de frente cuando ella ya estaba acostada. Luego de una rehidratación de sus manos, los forenses observaron cortes, lo que hacía suponer que ella había intentado defenderse. Y por la posición de su pantalón, el sostén y sus panties, se sospechó que el motivo del ataque pudo ser el abuso, aunque no pudieron confirmar si este se llevó a cabo o no. Se realizaron 2 pruebas de ADN para identificar que el cuerpo efectivamente pertenecía a Elisa. A partir de las pruebas de ADN se estableció que el cabello encontrado en sus manos le pertenecía. Por otro lado, se encontró ADN en el suéter. En el colchón se encontró esperma y se logró aislar el ADN de 2 hombres. Esto claramente generó un sinfín de especulaciones, ya que significaba que personas habían mantenido relaciones en una iglesia. Y un tercer ADN se encontró en una manta que se hallaba en una sala ubicada debajo del ático. 2 de estas muestras de ADN, una de las encontradas en el colchón y la de la manta, eran superponibles, es decir, que pertenecían a la misma persona, mientras que la segunda muestra del colchón era de alguien diferente. Claramente, desde el hallazgo del cuerpo, la investigación se centró en Restivo, quien fue la última persona en ver con vida a Elisa. Cuando las autoridades inglesas supieron del hallazgo del cuerpo de Elisa, solicitaron a las autoridades de Salerno toda la información posible. Como similitudes, los investigadores ingleses encontraron que tanto la ropa de Elisa como la de Heather fue cortada de la misma manera, pero el dato más interesante fueron los mechones de cabellos encontrados en las manos de ambas víctimas, y esto señalaba a una sola persona, Restivo. El fiscal que llevaba el caso de Heather consideró que las pruebas ya eran suficientes y a 2 meses del hallazgo de Elisa, Restivo fue apresado y acusado por la muerte de Heather, aunque en Italia aún no había sido imputado porque se esperaban los resultados de las pruebas forenses. De un informe de más de 500 páginas sobre los hallazgos y algunos exámenes realizados al cuerpo de Elisa, se desprende la conclusión de que la joven llegó con vida al ático. Esto se basa en la presencia de una piedrita en la suela del taco de la joven, que era compatible con otras piezas análogas encontradas en el lugar, por lo que se cree que por alguna razón ella llegó engañada y caminando. En el ático también se encontraron impresiones de huellas de al menos 6 tipos diferentes de calzados. Estas fueron comparadas con los zapatos de los 3 trabajadores que hallaron el cuerpo, también con un par de zapatos abandonados en la escalera que conducía al ático y con los de Elisa, sin que se hallara coincidencia alguna. Con respecto al botón rojo encontrado debajo del cuerpo, este fue comparado con algunos comprados en mercerías comunes y con otros de sastrerías para ropa eclesiástica. Se lo comparó también con sotanas encontradas en la iglesia, pero sin resultado alguno. Según un experto, el botón podía pertenecer tanto a una sotana como un hábito común. Esto generó muchas especulaciones por parte de la gente. Incluso comenzó a circular por los medios una foto del padre Mimi Sabia luciendo una sotana a la que le faltaba un botón. La justicia de Salerno solicitó a las autoridades inglesas ADN de Restivo, que había sido tomado por ellos al momento de su arresto. Este fue enviado para ser comparado con el ADN hallado en la escena. El encargado de realizar el examen forense fue un genetista de la Universidad Católica del Sagrado Corazón en Roma. Este experto tenía fuertes conexiones con la Iglesia de la Santísima Trinidad y en su examen determinó que el ADN encontrado en el suéter de Elisa no pertenecía a Restivo. Pero se descubrió que el experto utilizó un método rápido y obsoleto, por lo que el magistrado a cargo del caso buscó una segunda opinión y la muestra fue enviada al Departamento de Investigación Científica, donde finalmente en marzo del 2011, un año después de que Elisa fue hallada, se concluyó que el ADN sí correspondía a Restivo. El genetista del primer examen fue acusado de falsificación y fue suspendido por 18 meses.
Restivo fue acusado formalmente y la información se hizo pública por medio de una rueda de prensa. Además, se emitió una orden de arresto internacional contra Restivo y se inició el proceso de extradición. Sin embargo, esto no fue posible porque el sujeto estaba enfrentando un proceso en Inglaterra por la muerte de Heather. Es importante aclarar aquí que el sujeto en todo momento se dijo inocente de ambas muertes, que todo se trataba de una coincidencia, es decir, que dos mujeres fueran encontradas cruelmente sin vida, con mechones de cabellos en sus manos, que ambas lo conocieran y que él tuviera un fetiche con el pelo, no eran más que eso, una simple casualidad. Luego de su arresto en Bournemouth, cuando la policía registró su casa, descubrieron algo más sobre la oscura perversión del sujeto. Por un lado, una especie de diario que la prensa bautizaría como el diario del horror, donde él escribía sus intimidades, entre ellas su dificultad absoluta para relacionarse con las mujeres. Con solo leer esas páginas uno podía comprender que no se trataba de las vivencias típicas de un joven, sino de alguien completamente perturbado. En el mismo hacía referencia a los mechones de cabello que solía cortar, donde los caracterizaba por tipos. En las páginas había mechones de pelos pegados con cinta adhesiva, ordenados y categorizados por longitud, del más largo al más corto. Otra peculiaridad es que todos eran negros. También se encontraron fotografías de mujeres desaparecidas que Restivo había tomado de una página de búsqueda y fotografías que dejaron al descubierto otra oscura obsesión, y era la de acosar a mujeres con malformaciones físicas, ya que encontraron imágenes de Restivo en poses obscenas junto a mujeres con ciertas características físicas de las que seguramente se aprovechaba. El juicio por la muerte de Heather inició en junio del 2011 en Inglaterra. Filomena, madre de Lisa, estuvo presente en el proceso, ya que ella quería por fin ver la cara de Restivo ante un tribunal. También testificaron mujeres tanto de Potenza como de Bournemouth que sufrieron cortes de pelo. Eliana, la amiga de Lisa, quien luego de que se hallara el cuerpo, se confirmó que siempre había dicho la verdad, fue testigo a distancia en el juicio. También estuvieron como testigos investigadores de Potenza, quienes testificaron que el ADN encontrado en la ropa de Elisa pertenecía al acusado. Uno de los momentos más emotivos fue cuando la hija de Heather, que solo tenía 11 años cuando encontró a su madre, leyó unas palabras en donde, entre otras cosas, dijo que tanto ella como a su hermano les había llevado años de terapia poder elaborar el horror y el trauma de encontrar a su madre así, que por años nunca se sintió segura al entrar en un baño temiendo que alguien estuviera dentro, y que nunca desde ese día volvió a poner un pie en la casa donde había sido tan feliz, pero que de ninguna manera le daría la satisfacción a un ser tan malvado de vivir como víctima toda su vida, sino que se esforzaba en ser la mejor persona de la que su madre estaría orgullosa. Por su parte, el comportamiento de Restivo durante el juicio fue totalmente frío y carente de emoción. Luego de varias semanas y tras 5 horas de debate, el 30 de junio del 2011, el jurado llegó a su veredicto. Danilo Restivo, de 38 años, fue declarado culpable de la muerte de Heather y el juez lo condenó a pasar el resto de su vida en prisión. El magistrado dijo al dar la sentencia que la gravedad del delito era excepcionalmente alta. La depravación del hecho, la cuidadosa planificación y preparación, su contenido sexual y la anterior muerte de Elisa lo llevaban a la conclusión que partir de una pena mínima de 30 años no sería apropiado, que no podía encontrar atenuantes en este caso y le dijo a Restivo que nunca saldría de prisión, que el hecho fue una depravación inhumana agravado porque él sabía que una niña de 11 y un niño de 14 encontrarían a su madre masacrada y que la evidencia en el caso mostraba que él era un asesino frío, depravado y calculador. Por otro lado, la hermana de Heather criticó a la justicia italiana, ya que si desde un principio ellos hubiesen investigado a Restivo, como pedía la familia, y registraban debidamente la iglesia, hubiesen encontrado a Elisa y su hermana estaría con vida. La defensa de Restivo apeló a la cadena perpetua, argumentando que el juez se había equivocado al tener en cuenta la muerte de Elisa para sentenciar a Restivo por la muerte de Heather, ya que el sujeto aún no había sido juzgado por el caso de la joven italiana. En noviembre del 2012, el Tribunal de Apelación falló a favor de Restivo y modificó la sentencia a un mínimo de 40 años, aunque se aclaró que era altamente improbable que alguna vez fuera a salir de prisión. El 2 de julio de 2011, en Potenza, después de casi 2 décadas, se realizó
realizó el funeral de Elisa. El mismo se realizó en la calle, ya que la familia Claps se negó a poner el ataúd en una iglesia. La misa estuvo a cargo del sacerdote Marcello Cosi, que como dije era un hombre reconocido por su lucha contra las mafias y la corrupción. Muchísimas personas de toda Italia acudieron para despedir a Elisa y mostrar su apoyo a la familia. El juicio contra Restivo en Salerno comenzó el 8 de noviembre del 2011 y en ausencia. Durante la primera audiencia los fiscales solicitaron la pena máxima posible. El defensor de la familia Claps culpó a la Iglesia y a la justicia de haber permitido, con sus encubrimientos y mala investigación, que el responsable no pudiera recibir cadena perpetua, ya que los agravantes de abuso y ocultación de cuerpos ya estaban prescriptos. Por otra parte, los abogados de Restivo pedían una pena por asesinato en segundo grado, argumentando que el sujeto era una persona con serios problemas mentales. Los jueces supremos rechazaron todas las objeciones de la defensa a una pena en segundo grado, pero sí excluyeron el agravante de la crueldad basados en que el médico forense que realizó la autopsia había planteado la hipótesis que aparte de las heridas de arma blanca, Elisa pudo haber recibido golpes en sus partes blandas, pero que por obvias razones ya no era posible encontrarlas, por lo que la Corte Suprema limitaba los hallazgos a los que correspondían a las partes esqueléticas, ya que eran los únicos que podían acreditarse. Durante el juicio, los investigadores presentaron a Restivo como alguien asocial y malintegrado, con un perfil psicopático que manifestaba una personalidad agresiva y perturbadora con conductas fetichistas y ritualistas. El fetichismo es una parafilia que consiste en concentrar el deseo erótico en un objeto específico o en una persona. En el caso de Restivo era el cabello. Restivo, que como les dije no estuvo presente porque estaba cumpliendo su condena en Inglaterra, leyó una carta dirigida a la madre de Elisa, Filomena, donde le daba su pésame y le expresaba su deseo de visitar la tumba de Elisa para llevarle flores y rezarle. Por su parte, Filomena pidió en innumerables ocasiones tener una entrevista con Restivo, porque quería saber cómo habían sido los últimos momentos de su hija, pero esto nunca sucedió. El 11 de noviembre del 2011, Restivo fue condenado a 30 años de prisión y a pagar una indemnización a la familia Claps. En su sentencia, el juez dijo que el sujeto estaba perfectamente cuerdo y que solo era sustancialmente insensible al daño que ocasionaba a los demás. Es decir, que más allá de sus perturbaciones, que claramente las tenía, sabía exactamente el mal que hacía. A pesar de esta sentencia y de que por fin el responsable estuviera tras las rejas, había miles de preguntas sin respuestas en torno al hecho. Por ejemplo, ¿de qué manera Restivo tenía acceso al ático? Cuando, en teoría, la única persona que tenía las llaves de ese lugar era el sacerdote Mimi Sabía. Otra cuestión tiene que ver con que si este sacerdote sabía o no lo que Restivo hacía. Por otro lado, como era posible que se haya encontrado material genético masculino de Restivo y de otro hombre no identificado en el colchón del ático, también es casi imposible creer que en 17 años nadie haya subido al ático. ¿Cómo es posible que nadie haya percibido el olor de un cuerpo? A menos, claro, que el sacerdote haya tenido conocimientos de que el cuerpo de Elisa estaba en ese lugar. Esta y otras cuestiones siguen hasta hoy siendo objeto de lucha por parte de la familia de Elisa, ya que para ellos cada una de las personas que encubrieron este hecho deberían estar tras las rejas. Restivo apeló su condena y obtuvo el permiso para viajar a Italia en marzo del 2013 para estar presente en dicha apelación. Sin embargo, no tuvo éxito y su condena quedó ratificada. Por su parte, la diócesis de Potenza presentó una demanda contra Restivo, ya que el hecho había dañado la imagen de la iglesia, pero un juez rechazó la demanda al considerar que la iglesia de la Santísima Trinidad no había actuado de manera responsable. En 2014 se inició un juicio por falso testimonio contra dos mujeres, madre e hija, que prestaban servicios de limpieza en la Santísima Trinidad. Las mismas habían declarado luego del hallazgo del cuerpo que el mismo había sido descubierto por ellas en enero del 2010, es decir, 2 meses antes del hallazgo oficial. Según estas mujeres, ellas habían informado de esto al sacerdote encargado de la iglesia, don Ambrosio, y al vicepárroco, don Bagno, quien subió al ático para corroborar esto y les dijo a las mujeres que no comentaran esto con nadie, que él se encargaría. Luego don Bagno se comunicó con el arzobispo del área, Agostino Superbo, quien no se encontraba en Potenza. El sacerdote le dijo que debía comunicarle algo importante, pero Superbo
En ese momento le dijo que estaba ocupado y que lo hablarían luego. El tema es que al parecer a don Bagno luego el tema se le olvidó y no volvió a comentarlo sino hasta que el cuerpo de Elisa fue hallado de manera oficial. Con respecto a las mujeres, ellas comenzaron a entrar en contradicciones con respecto a su versión hasta que finalmente dijeron que en realidad el vicepárroco don Bagno había mentido porque ellas nunca encontraron ningún cuerpo. En el juicio testificó el arzobispo, quien dijo que hubo una confusión con las fechas y que en realidad don Bagno había subido al ático hacia fines de febrero, donde le pareció ver un cráneo, y no en enero como dijo en un inicio. Sin embargo, esta situación bastante extraña, lejos de aclararse, terminó en nada. Regresando a Inglaterra luego del juicio de la condena a Restivo por la muerte de Heather, los investigadores decidieron reabrir casos sin resolver para ver si coincidían con el modus operandi de Restivo. Sin embargo, fue el abogado defensor de un sujeto condenado por la muerte de una estudiante coreana de 26 años que ocurrió el 12 de julio del 2002, es decir, 4 meses antes de la muerte de Heather, y a solo 3 calles de la casa de Restivo, quien solicitó a la justicia reabrir el caso de la joven conocida como Oki, acusando a Restivo por el hecho. Oki había viajado a Inglaterra para estudiar. La madrugada en la que sucedieron los hechos, la joven regresaba a su casa, justamente como dije, ubicada a 3 calles de Restivo, cuando fue abordada por detrás por alguien que la hirió 3 veces con un arma blanca. La joven alcanzó a gritar, logrando que su agresor huyera quizás ante el temor de ser descubierto. Oki fue llevada en grave estado hacia el hospital, donde antes de perder su vida logró decirle al médico que la atendió que su atacante llevaba un pasamontañas. Un mes después del hecho, las autoridades arrestaron a Omar Ben-Wit, un hombre adicto de 35 años, aunque no había evidencia forense ni imágenes de cámara de seguridad que lo ubicaran en el lugar de los hechos. Su coartada nunca fue confirmada por la policía. Lo único en lo que se basaron las autoridades para demostrar su culpabilidad fue la versión de una mujer también adicta, conocida como Bibi, quien dijo haber estado esa noche dando vueltas en un auto junto a Omar y otros 3 hombres más, y que cuando el hombre vio a la joven se bajó del auto para invitarla a ir con ellos. Pero como la muchacha se negó, él la hirió con un arma. Sin embargo, esta supuesta testigo nunca mencionó el tema del pasamontañas, que recuerden que Oki, antes de perder su vida, lo único que alcanzó a decirle al médico fue que su atacante llevaba puesto un pasamontañas. Pero esto no es todo, sino que esta mujer, la testigo, cambió no una, sino miles de veces su versión y en formas radicales, pero aún así Omar Ben-Wit fue condenado. Su abogado pidió la revisión del caso. Investigadores privados encontraron ciertas similitudes que señalaban a Restivo. Por ejemplo, la profundidad de la herida de la joven coincidía con el largo de la hoja del cuchillo que se le había incautado a Restivo luego de acechar mujeres en el parque. Cerca del cuerpo del estudiante se encontraron mechones de pelo, aunque estos nunca se tomaron como evidencia. Omar lleva casi 20 años en prisión. Recién el año pasado se presentaron imágenes de una cámara de seguridad que lo ubicaría lejos de la escena del hecho. Pero hasta el momento no hay resolución. Gildo, al ser consultado sobre esto, dijo que no tenía ninguna duda de que fue Danilo Restivo quien le quitó la vida a Oki. La familia Claps hasta el día de hoy sigue pidiendo por la verdad. Cada año realizan un acto en memoria de Elisa para que la gente no se olvide. A casi 30 años, Filomena, Gildo y Luciano continúan su lucha contra poderes ocultos que aún hoy siguen oscureciendo la verdad. La historia de Elisa y del encubrimiento de su cuerpo dio lugar a numerosos libros que retratan el caso junto a sospechas e hipótesis que apuntan a las esferas más altas del poder italiano. 2 reconocidos periodistas que siguieron e investigaron el caso de Elisa por años descubrieron que la muerte de Elisa había sido tratada por el CISDE, que es como anteriormente se conocía al servicio secreto italiano, y que el caso era considerado como un secreto de Estado, aunque los motivos del porqué de esto se desconocen. Por otro lado, hay innumerables teorías conspirativas que envuelven el caso, donde se habla de la mafia, de logias masónicas y de altas esferas eclesiásticas y políticas. Y todo esto alimentado por ciertas extrañas coincidencias en relación a muertes de testigos importantes en el caso de Elisa. Por ejemplo, en 1993, un ex brigadier que investigaba el caso
profundamente, realmente lo investigaba con seriedad, sufrió un accidente automovilístico. En 1996 murió de la misma forma Maximiliano Carlucci, quien había puesto en duda ciertos testimonios de testigos en relación al caso de Elisa. En 2004, Andrea Romaniello, que era la perito de parte de la familia Claps y que por años y años no dejaba de presionar al sacerdote Mimi Sabía para que le permitieran registrar la iglesia minuciosamente. Andrea también murió en un accidente automovilístico y esta es una de las más extrañas. Se trata de una mujer policía llamada Ana Espósito, quien, entre otras cuestiones, investigaba el caso de Elisa y habría enviado un informe a la presidencia del Consejo de Ministros diciendo que, de acuerdo a las pruebas que había logrado reunir, todo apuntaba en una misma dirección: Danilo Restivo. Ana fue encontrada sin vida en su casa de Potenza el 12 de marzo del año 2000. De acuerdo al primer informe oficial, fue ella quien se había quitado la vida. Lo extraño fue la manera en la que supuestamente lo hizo, ya que se la encontró colgada con su cinturón de la perilla de la puerta. Imaginen que la distancia entre el picaporte de una puerta y el piso no es la suficiente como para producir un ahorcamiento. Pero luego de que se realizó la autopsia, se descubrió que Ana presentaba múltiples fracturas y golpes en su cuerpo, por lo que se abrió una investigación. En un inicio, el principal sospechoso fue la pareja de Ana. Sin embargo, tras años nunca pudieron encontrar evidencia que lo vinculase a los hechos. Otra cuestión es que los compañeros de trabajo de Ana llegaron a la escena antes que el juez y los rumores dicen que ellos pudieron haber alterado el lugar. Y aquí viene lo más perturbador o extraño, y es que a la agenda de Ana le faltaban algunas páginas. Y esto es importante porque Ana había acordado reunirse con Gildo Claps. Ella lo llamó por teléfono y le dijo que necesitaba reunirse con él para contarle las cosas que había descubierto. Sin embargo, obviamente esto nunca sucedió porque alguien misteriosamente, días antes de ese encuentro, le quitó la vida. Imaginen la conmoción de la familia Claps, porque cada vez que intentaban acercarse a la verdad, algo terrible pasaba. Y lo peor es que hasta hoy aún no tienen claridad en muchísimas cosas. El caso de Ana se cerró por falta de pruebas para culpar a alguien, pero su familia luchó por su reapertura. Hasta el día de hoy, sin embargo, no hay un responsable. Y para ir cerrando, les quiero contar sobre otra extraña coincidencia que quizás no signifique nada y sea solo eso, pero que es mencionado por las personas. Tiene que ver con las fechas, específicamente con un número, el 12. La muerte de Elisa ocurrió el 12 de septiembre, la de Heather el 12 de noviembre, la muerte de la estudiante coreana Oki el 12 de julio, y recuerdan cuando Restivo estaba siendo vigilado, cuando lo descubrieron siguiendo mujeres en el sendero, luego le incautaron un kit que tenía un cuchillo, tijeras, pasamontaña, guantes. Adivinen qué fecha era: 12 de mayo. Y por último, Ana Espósito, la mujer policía, fue encontrada sin vida el 12 de marzo. Sin dudas, el caso de Elisa deja más interrogantes que respuestas, y más allá que el responsable se encuentre tras las rejas y por suerte quizás muera allí, creo que quedan demasiados vacíos en esta historia, y es por lo que la familia hasta el día de hoy sigue luchando. Inclusive el Papa Francisco se comunicó con Filomena telefónicamente en 2014 y le dijo que cada noche rezaba por Elisa y por su familia, ya que por ese entonces Antonio, el padre de Elisa, se encontraba enfermo y lamentablemente murió tiempo después. En el acto conmemorativo realizado en septiembre del 2021, Filomena dijo que busca saber quién fue la persona que decidió que el cuerpo de su hija fuese encontrado ese día de marzo del 2010. Por otro lado, la iglesia de la Santísima Trinidad, que permaneció cerrada desde el hallazgo del cuerpo, reabrirá sus puertas al culto este año 2022 al finalizar las remodelaciones. La familia Claps, como la Asociación Libera y una junta de firmas lanzada por la plataforma Change bajo el nombre Comité por Elisa, aceptan la reapertura al culto, pero solo después de un acto concreto por parte de la curia. Piden una restitución de la verdad, una palabra de disculpas, porque ellos sostienen que una apertura sin arrojar luz sobre un silencio que duró casi 30 años, sin reconciliarse con la familia y con la comunidad de Potenza, no es admisible. Amigos, hasta aquí el video del día de hoy, un video bastante largo, pero créanme que el caso de Elisa específicamente da para un video más,
hay muchísima información, pero el problema también que vi es que como pasaron tantos años, hay cosas que leí que no las podía corroborar en otros lugares, así que elegí no ponerla, pero sin dudas es un caso que nos deja más interrogantes que respuestas, al menos a mí. Y esto es lamentable principalmente para la familia Claps, que desde 1993 no ha parado de buscar la verdad sobre qué sucedió con Elisa realmente. De Restivo no hay mucho que decir, es un ser despreciable, un monstruo por donde se lo mire, una persona que más allá de tener una mente perturbada, tenía muy claro el mal que hacía, él planificó perfectamente sus actos hasta el más mínimo detalle, jamás sintió remordimiento alguno y lo peor de todo es que contó con el encubrimiento de muchísimas personas, empezando por su familia, que vio que desde pequeño él presentaba problemas que no eran normales en un niño y en lugar de buscar ayuda profesional decidieron cubrir sus porquerías. Lamento profundamente que alguien tan bondadoso y tan puro como Elisa se haya cruzado con él, que por no querer hacerlo sentir mal y dejarlo de lado como lo hacía toda la gente y con justa razón, terminó de la peor manera posible. Y Restivo fue tan oscuro y siniestro que decidió tomar su vida en un lugar que era muy importante y sagrado no solo para Elisa y su familia, sino para la fe de muchísimas personas como fue la iglesia. Lo mismo hizo con Heather cuando le quitó la vida de una manera totalmente atroz a sabiendas de que las personas que iban a encontrar ese escenario eran sus hijos de 11 y 14 años. Yo creo que su elección de estos lugares no fue azarosa, sino que lo hizo a conciencia. Quizás para un ser despreciable como él era disfrutable corromper lugares sagrados como lo son una iglesia o una casa. Espero también de corazón que la familia Claps pueda llegar en algún momento a la verdad y que todas aquellas personas que encubrieron y permitieron que el mal se siga esparciendo terminen en prisión. Amigos, por favor, no se olviden de dejar en los comentarios qué les ha parecido este caso, si lo conocían, si tienen alguna teoría o si saben algo más. Yo los voy a estar leyendo y sin falta respondiendo como siempre. Y si el contenido les ha parecido informativo, por favor, no se olviden de dejarle like y lo más importante si desean apoyarme es suscribirse y activar la campanita de notificaciones, así están al tanto de cada nuevo video. Y si lo desean también me pueden seguir por mis redes sociales, así estamos un poco más en contacto. Y esto fue todo, gracias por acompañarme, los espero sin falta en un próximo video. Se los quiere siempre, chau chau.